tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a viernes 29 de diciembre, quinto día dentro de la octava de Navidad, o como se solía decir también, infraoctava de Navidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso e invisible, que con la luz de tu venida ahuyentaste las tinieblas del mundo, míranos con rostro sereno, para que sobreabundemos en toda alabanza, proclamando dignamente la gloria del nacimiento de tu unigénito. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy acá también podemos celebrar como memoria opcional a Santo Tomás Becket, asesinado por orden de Enrique II, canciller de Inglaterra por 8 años. Como arzobispo de Canterbury, defendió las libertades y los derechos de la Iglesia. Canonizado solo 3 años después de su muerte, se considera el mártir más famoso de la Edad Media. Y bien, hoy tenemos como primera lectura la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 11. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. El que afirma que pertenece a Cristo debe vivir como Él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado, y sin embargo, es un mandamiento nuevo, este que les escribo. Nuevo en Él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano, permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano, está en las tinieblas y camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 95. Alégrese el cielo y goce la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre. Alégrese el cielo, goce la tierra. Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Alégrese el cielo y goce la tierra. El Señor ha hecho el cielo, honor y majestad le preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Alégrese el cielo y goce la tierra. Y el evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 35. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador,
al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, en este día hay varios elementos interesantes en ambas lecturas que podemos meditar. La primera viene de la primera carta de Juan y que me hace pensar mucho en tanta gente que ignora la palabra, que no lee la Biblia, que no va a misa y sin embargo dice que conoce a Dios, que vive a su antojo, a su capricho, vive, y si me permiten la expresión, de sus ganas. Va a misa cuando le da la gana, se confiesa cuando le da la gana, ora cuando la gana se lo permite, dominada por la gana, pues tiene una vida caprichosa, espiritualmente hablando, y dice que conoce a Dios. Pero fíjense lo que dice Juan. El que dice yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol y evangelista Juan. Entonces, tengamos presente eso. No podemos agradar a Dios si no sabemos qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que Él pide de nosotros, cómo es el pensamiento de Dios, qué quiere, qué desea y cuáles son sus mandamientos. Y los ignoramos cuando pues no conocemos la palabra, cuando ni siquiera vamos a misa y escuchamos la palabra. Entonces nos estamos mintiendo a nosotros mismos diciendo que somos amigos de Dios. Yo les preguntaría, ¿de cuál Dios? Porque el que hizo la Biblia, el papá de Jesús, el Dios que aparece en las Escrituras, pues es un Dios que tiene un proyecto. Es un Dios que se ha manifestado, es un Dios que ha hablado, no es un Dios mudo y que ha dejado su voluntad escrita a través de los agiógrafos, de los escritores sagrados, en los libros sagrados, en las sagradas escrituras. Y conociéndolas, podemos nosotros llegar a vislumbrar lo que Dios quiere de nosotros. Si no los conocemos, si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a decir que conocemos a Dios? O peor aún, ¿cómo vamos a decir que somos amigos de Dios si no hacemos lo que Él nos pide? Empezando por ir a misa. Algo tan sencillo, tan simple como ir a misa. Y me da mucho que pensar ver la manera tan sumisa, tan obediente, tan sencilla y humilde como María y José, siendo quienes son, y habiendo recibido de Dios tan importante misión y revelación acerca del designio amoroso del Padre al mandar a su Hijo a la tierra, ellos acataron la ley vigente para aquel entonces. Ellos no se sintieron superiores a la ley, de ninguna manera. Ellos obedecieron en todo, absolutamente en todo. Y María, que no necesitaba purificación alguna porque tuvo un parto virginal, pues fue al templo al terminarse el tiempo de la purificación, que eran 40 días. Y al niño lo fueron a llevar al templo según lo escrito por la ley de Moisés. Dice aquí en la versión de Lucas, todo primogénito varón será consagrado al Señor. Dicho sea de paso, ¿a qué llevaron al templo a Jesús? No fue simplemente para decir, aquí está Jesús, levántelo en alto y presénteselo a Dios. No. A mí me llama mucho la atención esa costumbre que existe aquí y en algunos otros lugares de traer al niño a presentarlo. Pero realmente ni en el libro del Éxodo ni en el Antiguo Testamento existe un rito de presentación, sino aquel que acompañaba la consagración.
se presentaba porque tenían que consagrarlo al Señor. Incluso aquí se salta de la parte de la circuncisión. Entonces, para nosotros cristianos, la verdadera presentación y la única que debería existir sería pues llevarlo a bautizar. Y lamentablemente muchas familias, muchos hogares llevan al niño a presentarlo y nosotros los sacerdotes a veces tenemos que inventar un rito porque no existe ese rito en ningún ritual para poder cumplir con esa demanda de la familia y no lo bautizan sino hasta mucho tiempo después, dilatando, demorando el tiempo del bautismo, cuando ese es el momento en el cual se consagra al niño a Dios. Se le da la regeneración por el bautismo, se le pone el nombre y queda perdonado el pecado original. Esa es la verdadera presentación. Yo no sé si alguno va a estar de acuerdo conmigo o no, pero es lo que yo he logrado indagar, lo que yo he logrado buscar y encontrar en toda la búsqueda que he hecho desde hace algún tiempo sobre esta situación. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Si quieres presentar a tu niño, pues llévalo a bautizar. Es lo mejor. Y no demores. Algunos dicen, padre, es que no he tenido dinero para bautizarlo. ¿Cuánto se necesita para bautizar al niño? O cuál es la fiesta que quieres hacer, porque muchos, y aquí se ha hablado de eso, demoran hasta que cumple un año para decir, bueno, vamos a bautizarlo y hacerle la fiestecita de una vez. ¿Por qué demorar tanto? Ayer celebrábamos la fiesta de los santos inocentes, niños que fueron martirizados en el nombre de Jesús o por Jesús sin saberlo, Recibieron ese, por decirlo así, bautismo de sangre. Pero, ¿por qué demorar a los niños sin que tengan su bautismo, sin que sea absuelto su pecado original, solo porque papá y mamá quieren unir dos fiestas? Para bautizar al niño solo se necesita ir a la parroquia, ponerte de acuerdo con el sacerdote y dar una ofrenda, la que puedas. Porque no es que haya que pagar, como alguna persona dice, ¿cuánto cuesta? Toda la plata del mundo, a la sangre de Cristo. Entonces no hablemos de costos, como si esto fuera un negocio, como si hubiera una especie de comercio. No, es una ofrenda que se da y si no puedes, pues no la des. Di simplemente no puedo. En el caso de Jesús, fíjense que llama la atención la pobreza en que vivían José y María, puesto que habla de un par de tórtolas o 2 pichones. Y esto se hacía solo en el caso de que la pareja fuera muy pobre. Y luego aparece Simeón dando aquel testimonio de que estaba viendo con sus ojos al Salvador del mundo. Ya puedes dejar a tu siervo morir, dijo Simeón, el cántico del Benedictus. Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Lucas pone a este testigo y luego también pone al otro testigo, que es la anciana Ana, que en este episodio no aparece, pero es como para testimoniar a través de 2 testigos, que era lo que se pedía, la mesianidad de Jesucristo. Además, me llama mucho la atención lo que algunos teólogos dicen acerca de los cuerpos. Fueron 2 ancianos, 2 cuerpos ya caducos, ya en vías de decadencia, los que dan testimonio de Jesús y también se puede decir de María, porque ahora son 2 cuerpos que están en plena juventud y en ascenso. El cuerpo de María que se está regenerando según la ley y el cuerpo de Jesús que apenas nace y va creciendo. La esperanza, como representando la esperanza del pueblo de Israel que se iba consumiendo, que estaba ya llegando a un punto límite, y ahora en Jesús y María renace la esperanza y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.